Estimados hermanos y hermanas, continuamos la expresión un tanto simplificada de una realidad que vivimos como cristianos, como católicos. Decimos, la religión es algo espiritual, está basada en la Biblia y explicada después en el catecismo. Pero como somos también una estructura material, humana, somos hombres que pisamos tierra, también la Iglesia pisa tierra y está en un lugar. Concretamente tiene, por ejemplo, la estructura espiritual, el Papa como jefe, los obispos también, que en coordinación con el Papa también deciden a la Iglesia, y finalmente los párrocos, en cada obispo en su sitio, y luego los párrocos que los representan a los obispos. Es un tipo de, si se quiere, estructura piramidal, o una estructura llamada, pues mejor, jerárquica, es jerárquica. Nuestro Señor le dice a San Pedro, a ti, tú eres Pedro y en ti crearé mi iglesia, tú serás la cabeza de esta iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces vemos que Cristo dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Cristo edifica la iglesia, pero ¿qué es la iglesia? Personas, y esas personas están ubicadas en un sitio, en un territorio. Todos en el mundo somos la iglesia, pero un grupo de personas está en una ciudad, en un pueblo, en un distrito, en una manzana, etc. Es un grupo de iglesia. O también un grupo de personas que pertenecen a una familia humana, o sea, papá, mamá, hijos, parientes, son iglesia. Entonces, en ese sentido, vemos que la iglesia está siempre sectorizada o organizada. Primeramente, nosotros estructuralmente tenemos así esa organización, pero hemos de ver que en la realidad nosotros participamos geográficamente en torno a un templo gobernado, orientado y guiado por un párroco, un sacerdote. Entonces tenemos ahí que somos los cristianos, estamos así organizados. Todo esto se llama el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Todos los bautizados formamos el pueblo de Dios. Efectivamente, los fieles cristianos, el pueblo de Dios, son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo. Por esta razón, en la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Entonces, cada uno también tiene una tarea. Entonces, tenemos aquí inmediatamente la estructura, las obligaciones y derechos de todos los fieles. En el canon 208 que tenemos aquí a la mano, se nos ponen, son derechos, obligaciones y derechos de todos los fieles. Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Todos formamos el pueblo de Dios, pero dentro del pueblo de Dios tenemos las personas que son llamados laicos, o sea, del pueblo. En el canon 224, efectivamente se nos pone lo que son los laicos. Los fieles laicos, además de las obligaciones y derechos que son comunes a todos los fieles cristianos y de los que se establecen en otros cánones, tienen obligaciones y derechos que se enumeran en este derecho, en este
el libro del derecho canónico. Por lo tanto, tienen obligaciones y derechos. Y entonces, hasta el canon 231 se nos dice, pues tienen el derecho, por ejemplo, de asociación, tienen el derecho de ser atendidos por los clérigos, tienen el derecho a recibir los sacramentos, porque los clérigos tienen que suministrarles, atenderlos. Esta es, diríamos, la parte que corresponde a los laicos. Son receptivos propiamente. El laico recibe los sacramentos, recibe la doctrina cristiana a través de los sacerdotes, de los clérigos. Entonces, tenemos la distinción de clérigos y laicos. Laicos, todo el pueblo que no tienen jerarquía, y clérigos, todas aquellas obligaciones de los clérigos. Los ministros sagrados o clérigos están en el canon 232. La Iglesia tiene el deber y el derecho propio y exclusivo de formar a aquellos que se destinan a los ministerios sagrados. O sea, la Iglesia debe formarlos, debe enseñarles, orientarlos. Ese es el derecho de la Iglesia. En cuanto a los clérigos, incumbe a toda la comunidad cristiana el deber de incrementar las vocaciones, que hayan más gentes que puedan integrarse al estado religioso. Después se sigue hablando en estos cánones de los clérigos en extenso sobre los derechos o ministros sagrados, ¿no? Ministros sagrados o clérigos, y se pone toda una exposición amplia como son los clérigos. Clérigos son, sí, en griego se suele decir, son los elegidos, separados, aislados. O sea, del común del pueblo de Dios se coge algunos que son aislados, o clérigos, la clerecía que se decía antiguamente. Entonces, vemos que todo esto se expone en una serie de cánones hasta el canon 293. Después, obligaciones y derechos de los clérigos tienen sus obligaciones. Entonces, vemos que efectivamente es necesario, por ejemplo, la formación de los clérigos. Debe haber los seminarios menores, seminarios mayores para formar, de la adscripción y coordinación de los clérigos. Los clérigos están inscritos, pertenecen a una zona, están, como diríamos, sectorizados. Por eso decimos, están incardinados. Un sacerdote debe estar incardinado en su diócesis. Si es diocesano, diocesano de un seminario, está en la diócesis. No puede haber un clérigo fuera de la diócesis, pero sí puede haber sacerdotes o religiosos que están como religiosos también, o clérigos, en una orden religiosa. Pero esa orden religiosa debe estar también ubicada en un territorio, en un sitio físicamente. Después, los clérigos deben ser inscritos a cada diócesis. Luego, obligaciones, derechos de los clérigos, en el canon se nos pone, y la pérdida del estado clerical, el canon 290. Una vez recibida válidamente la ordenación sagrada, nunca se anula. Sin embargo, un clérigo pierde el estado clerical por sentencia judicial, por la pena de dimisión, por prescripción de la sede apostólica, etc. O sea, también puede dejar de ser, pero en forma especial. También se puede pensar aquí de las prelaturas personales, otro título, sea religiosos que están como por ejemplo
decimos, con el fin de promover una conveniente distribución de los presbíteros y de llevar a cabo peculiares obras pastorales o ministerios en favor de varias regiones o diversos grupos sociales, la sede apostólica puede erigir prelaturas personales que consten de presbíteros y diáconos del clero secular. Es decir, lo que tenemos, pueden haber también sacerdotes que sean inscritos no a un obispado, sino a una prelatura o a un grupo aparte que se llama prelaturas. Luego también de las asociaciones de fieles. Los fieles tienen derecho a estar asociados. En cada parroquia hay la Hermandad del Señor de los Milagros, la Hermandad de la Legión de María, Hermandad de la Tercera Orden Franciscana, Hermandad de San Judas Tadeo, etc. Son grupos, pero de fieles dentro de la parroquia. Y esto está legislado en el Canon 298, efectivamente, y están, pero dentro de la parroquia, no están fuera. Por eso, si bien uno que pertenece a la Orden Franciscana Seglar, a la Tercera Orden, está vinculado con la Orden y Familia Franciscana, sin embargo está en un territorio, y ese territorio es la parroquia. Por lo tanto, el párroco interviene coordinando, supervisando o apoyando a este grupo. Es decir, la Tercera Orden o cualquier hermandad depende siempre del párroco, con algunas orientaciones que haya también de parte de la institución patrocinadora. Esto es, hermanos, las asociaciones de fieles laicos. Tenemos, por ejemplo, en el Canon 327 dice: los fieles laicos han de tener en gran estima las asociaciones que se constituyan para los fines espirituales. Por ejemplo, a una asociación, una hermandad, usted puede fundar una hermandad, es decir, con 3, 4, 20 personas se juntan y pueden crear una hermandad. De acuerdo al derecho canónico, se le permite, es un derecho de cualquier laico para organizarse así. Luego, pueden las asociaciones de laicos, aunque hayan sido erigidas en virtud de privilegios apostólicos, deben estar siempre vinculadas con su parroquia. O sea, no pueden estar fuera de la parroquia, sino dentro. Los presidentes de las asociaciones de laicos deben cuidar de que los miembros de su asociación se formen debidamente, o sea que los clérigos, los laicos de una asociación deben estar formados de tal manera y cuidar de que fueron debidamente para el ejercicio del apostolado propio de los laicos. O sea, tienen que saber conocer la iglesia, conocer la estructura parroquial, conocer los lugares de misiones, etc., pero deben conocer. Por eso, hermanos, estas son, lo que en síntesis, el tema que se pone en el derecho, el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, en síntesis, son todos los cristianos, pero en ellos hay los laicos que no tienen jerarquía, que no tienen autoridad, diríamos, y los clérigos que tienen jerarquía y que tienen responsabilidades de apoyar a los laicos. Y también hay algunos que pueden ser clérigos especialmente organizados para determinado apostolado. Hermanos, les invito a que ustedes puedan integrarse a estos grupos de laicos o fundar un grupo de laicos como llamados hermandades, asociaciones de fieles, también terceras órdenes franciscanas, Legión de María, cualquier otro nombre que tenga, pero en su parroquia. Gracias, hermanos. Paz y bien.